No me considero alguien entrometido. Vivo en un edificio tranquilo, de esos donde cada quien se mete en lo suyo. Pero el señor Elías, mi vecino del 404, siempre me había parecido amable. Un poco raro, sí, solitario, de esos que apenas saludan y que nunca reciben visitas. Pero siempre fue correcto conmigo. Esa tarde, un sábado cualquiera, toqué el timbre porque escuché un golpe fuerte, como si algo pesado se hubiera caído. No me respondió al principio. Ya me iba a regresar, pero entonces abrió la puerta respirando agitado y me dijo con una voz muy baja: ¿puedes ayudarme a mover un mueble? Es pesado y no quiero que se caiga otra vez. Su departamento olía raro, a humedad, a encierro, y había algo más, como metal oxidado o sangre seca. Pero no dije nada. Caminamos hacia una pared del fondo, donde había un armario enorme de madera oscura. Estaba claramente fuera de lugar, como si lo hubieran empujado a la fuerza. Dijo que quería regresarlo a su sitio original, que se había movido solo. Me pareció extraño, pero lo ayudé. Cuando lo empujamos apenas unos centímetros, escuché un clic y una corriente de aire frío salió desde atrás del armario. Me asomé. Había una puerta, una especie de acceso oculto empotrado en la pared con marco metálico, sin pomo. Me detuve. ¿Qué es eso?, pregunté. Una vieja despensa, respondió él, sin mirarme. Pero no sirve. Está vacía. No sé por qué lo hice, pero encendí la linterna del celular y alumbré la abertura. Había una escalinata descendente, hecha de concreto, como si fuera parte de un búnker viejo. Sentí un escalofrío. Elías puso su mano en mi hombro. Ya no necesito tu ayuda. Gracias. Fue tan repentino que me paralicé. Sentí que quería que me fuera, pero no porque ya no me necesitara, sino porque me había acercado demasiado. Quise decir algo, pero entonces escuchamos un sonido abajo, como un quejido ahogado o un lamento. Él se tensó. Me empujó con suavidad hacia la salida. Es el sistema de tuberías. Siempre hace esos ruidos, dijo, sin convencerse ni a sí mismo. Pero el sonido volvió, y esta vez no fue un lamento. Fue una palabra, murmurada, con voz femenina. ¡Ayuda! Me congelé. Miré a Elías. Estaba sudando, pálido. Murmuró algo como, «otra vez no», y comenzó a empujar el armario de vuelta. Quise detenerlo. ¿Hay alguien ahí? ¿Hay alguien atrapado? Él no respondió. Solo bajó la mirada y murmuró, «No es real, no está viva, fue suficiente». Salí corriendo del departamento y llamé a la policía. Inventé que había escuchado gritos de auxilio viniendo de un departamento. Tardaron 40 minutos en llegar. Casi me arrepentía, pero subieron con fuerza total. Elías no abrió la puerta. Los oficiales la derribaron. Él estaba sentado en el piso, al lado del armario, con las manos en la cabeza. No opuso resistencia. Solo repetía. No quería moverlo. Ella estaba tranquila, dormida. Lo que encontraron detrás del armario no salió en los noticieros. Lo sé, porque me llamaron a declarar. Era un cuarto estrecho, sin ventanas, con paredes acolchonadas, y una mujer, amarrada a una silla, viva, deshidratada, cubierta de moretones. No podía hablar, pero sus ojos me miraron, como si supieran que fui yo quien la sacó de ahí. Había desaparecido hacía 7 años. Era maestra de piano. La policía pensaba que se había ido por su cuenta. Pero Elías, él la mantuvo ahí, la alimentaba, la escondía. A veces le ponía música y a veces la castigaba por intentar escapar. Dicen que tuvo un brote psicótico cuando era joven, que pensaba que ella era su madre reencarnada, que necesitaba protegerla del mundo. Pero yo vi los ojos de ella, y no era miedo lo que había ahí, era odio. Me mudé de edificio 2 semanas después, que a veces en el silencio de la madrugada, juro que todavía escucho una voz, susurrando mi nombre. Todo empezó con un golpe. No fue muy fuerte ni muy largo, pero sí lo suficiente para hacerme abrir los ojos en medio de la madrugada. Eran las 2:47 a.m.
y venía claramente de la pared que comparto con el departamento 303. Pensé que el señor Luis, mi vecino, había tropezado con algo. Era mayor, vivía solo y a veces dejaba la tele encendida a todo volumen durante la noche, así que me volví a dormir. Pero la noche siguiente volvió a pasar. Esta vez fueron 2 golpes, secos, espaciados, como si alguien hubiera golpeado la pared con los nudillos. Los escuché durante 3 noches seguidas, siempre después de las 2:30 de la madrugada, siempre del mismo lado. No eran golpes fuertes ni continuos, eran calculados. 1, pausa, otro, silencio. Lo raro era que, durante el día, el departamento de Luis estaba en completo silencio. No se escuchaba la tele, ni pasos, ni la cafetera ruidosa que siempre prendía a las 7. En la mañana del 4.º día, decidí tocar su puerta. No respondió. Toqué otra vez. Nada. Me incliné y traté de escuchar si había algún movimiento adentro, pero no se oía nada. Supuse que tal vez se había ido con su hija. Me había mencionado una vez que ella vivía en Veracruz, así que no me preocupé tanto. Esa noche, los golpes se repitieron. Esta vez, 3. Uno detrás del otro. Pausa. Y luego otro más. Me levanté de la cama, encendí la luz del pasillo y apoyé la oreja contra la pared. Esperé. Nada. Apagué la luz y me volví a acostar. Y justo cuando mi cabeza tocó la almohada, otro golpe. Más fuerte, más cerca, como si lo hubieran dado justo detrás de donde estaba recostado. Algo no estaba bien. No era normal. No era ruido de plomería ni vibraciones del edificio. Era deliberado. La noche siguiente no pude dormir. Me quedé despierto con la lámpara encendida, el oído atento. Los golpes comenzaron a las 2:42. 3, esta vez. Después de cada uno, sentía como si el aire en mi habitación se volviera más pesado, como si algo invisible me estuviera observando. Fue entonces cuando decidí llamar a la administración del edificio. Les conté lo que pasaba, pero solo dijeron que seguramente eran ruidos estructurales, que si quería, llamara a emergencias. Así lo hice, no por los ruidos, sino porque ya tenía 5 días sin ver a Luis, y algo dentro de mí me decía que había algo mal. Los bomberos llegaron esa misma tarde, tocaron, golpearon. Nadie respondió, forzaron la cerradura. El olor fue lo primero. Se esparció por todo el pasillo. No lo había notado antes, pero una vez que se abrió la puerta, fue imposible no percibirlo. Agrio, espeso, como carne vieja mezclada con humedad. Lo encontraron en la sala, tirado boca abajo. Estaba en estado avanzado de descomposición. Su reloj, todavía en la muñeca, marcaba las 2:34. El forense dijo que llevaba muerto al menos una semana, que probablemente fue un infarto, que cayó de golpe, que no sufrió. Pero entonces, ¿de dónde venían los golpes? Nadie más vivía con él. La televisión estaba apagada, la ventana cerrada, todo intacto, excepto el cuerpo. Esa noche no dormí. Me senté en la cama, con la luz encendida, esperando. No por curiosidad, sino porque algo en mi pecho me decía que los golpes no iban a parar. Y no me equivoqué. A las 2:33 en punto, justo antes de que el reloj de mi celular cambiara a 2:34, escuché un solo golpe. Uno seco, contundente, exactamente donde siempre. Fui a la pared con el corazón en la garganta y pegué mi oído contra el yeso. Del otro lado, en medio del silencio más profundo, escuché una respiración, lenta, húmeda, como si algo o alguien aún estuviera ahí, esperando, golpeando, atrapado en el mismo minuto en el que murió. Desde entonces, los golpes han sido menos frecuentes, pero nunca desaparecieron del todo, y lo más aterrador no es escucharlos. Lo más aterrador es cuando dejan de sonar. Me mudé al edificio en enero, buscando un lugar tranquilo donde trabajar desde casa sin tantas distracciones. El departamento estaba en el 4.º piso, con vista directa a otro ala del mismo complejo. No era la mejor vista del mundo,
pero me gustaba la sensación de encierro que me daba, como si ese rectángulo de concreto gris fuera una barrera entre yo y el resto del caos. Pasaron un par de semanas antes de que la notara. Era una señora mayor, delgada, con el cabello blanco recogido en un chongo. Siempre se paraba en la ventana del departamento 502. Al principio pensé que solo era una viejita solitaria, matando el tiempo viendo a los vecinos. A veces la saludaba con la mano desde mi cocina. Nunca respondió. Solo me miraba, fija. No le di mucha importancia, pero empecé a notar que nunca se movía, no cambiaba de ropa, no salía al balcón y, sobre todo, siempre estaba ahí después del anochecer, nunca de día, solo cuando el cielo se apagaba. Una noche, mientras hablaba por videollamada con mi hermana, le mencioné en broma: «Creo que tengo una vecina fantasma». Le mostré la ventana al fondo. La silueta seguía ahí. «¿Qué vecina?», preguntó. «Esa, justo ahí, ¿no la ves?». «No hay nadie, hermano, solo está la cortina bajada». Me acerqué. Me costó trabajo enfocarla con el reflejo de mi propia ventana, pero estaba ahí. La cortina estaba corrida, y la mujer detrás, inmóvil. «Sí hay alguien, te lo juro», dije. «Pues no sé qué estés viendo, pero me está dando miedo», respondió mi hermana. Esa noche no dormí bien. A la mañana siguiente bajé a recepción y le pregunté al encargado si podía ponerme en contacto con los del 502. Me dijo algo que me dejó helado. «¿502? Ese está vacío desde noviembre. La señora que vivía ahí falleció. Sus hijos lo dejaron cerrado. Creo que siguen con el papeleo para venderlo». «¿Una señora mayor?», pregunté. «Sí, vivía sola. La encontraron sentada en su sillón frente a la ventana. Murió de un paro cardíaco». «¿Frente a la ventana?». «Ajá. Casi no se movía, decían que pasaba el día mirando por ahí. Medio lúgubre, la verdad. Le pedí que me confirmara si había alguien viviendo ahí ahora. Me aseguró que no. Incluso me mostró el registro, vacío desde hacía 3 meses. Esa noche, al llegar del súper, subí directo al 5º piso. No tenía un plan. Solo quería comprobar por mí mismo. Toqué la puerta del 502. Nadie respondió. Me acerqué al marco de la ventana. Las persianas estaban entreabiertas, y sí, se podía ver el lugar exacto donde estaría parada. Y entonces noté algo que me paralizó. Desde adentro, algo se movió. No fue un movimiento fluido, como el de una persona caminando. Fue algo más lento, deslizante, como una sombra que no debería estar ahí. Corrí escaleras abajo sin mirar atrás. Las siguientes noches dejé las cortinas cerradas, pero no pude evitar asomarme, aunque fuera por una rendija, y siempre estaba ahí, parada observando. A veces me parecía que estaba más cerca del cristal, otras veces más atrás, pero nunca desaparecía. Un sábado en la madrugada, después de varios tragos, tomé valor y dejé la ventana totalmente abierta, sin cortinas. Quería enfrentarla, o probar que todo era producto de mi paranoia. Encendí todas las luces. Me paré frente a ella. Le hablé. «¿Qué quieres? ¿Por qué me miras?». «Nada». Y entonces, sin que tocara nada, la luz del departamento 502 se encendió. Me senté. Esperé. Me quedé dormido en el sillón, con la ventana abierta. A las 3:12 a.m. desperté por un sonido, como un roce suave, como uñas sobre vidrio. Volteé. No había nadie del otro lado, hasta que bajé la mirada. Marcadas en el vidrio de mi ventana desde afuera, había 3 huellas, largas, delgadas, como si algo hubiera intentado entrar. Desde entonces ya no la veo en la ventana del 502. Ahora aparece en el reflejo de la mía. Solo cuando está oscuro, solo cuando me atrevo a mirar. Me mudé al departamento 402 hace un mes. Era barato, céntrico y lo suficientemente decente para alguien que vive solo. El lugar estaba vacío cuando llegué, y no me importó. Solo traje un colchón, una lámpara y un par de cajas. Pensaba ir amueblándolo poco a poco. Mientras tanto, dormir en el suelo me pareció una solución temporal aceptable.
Las primeras noches fueron tranquilas. Silencio total. Lo único que se escuchaba era el zumbido leve del refrigerador viejo y algún que otro carro pasando por la avenida. Pero en la cuarta noche, algo raro pasó. Eran las 3:07 de la madrugada cuando tocaron mi puerta. Golpes fuertes, apurados. Me levanté medio dormido y al abrir, me encontré con un hombre de unos 50 años, despeinado, en pijama, con la cara llena de fastidio. «¿Te puedes calmar con el ruido?», dijo sin saludar. «¿Perdón?», respondí, confundido. «El arrastre de muebles, los pasos. No me dejaste dormir anoche ni hoy. ¿Qué estás haciendo arriba a estas horas?». Tardé unos segundos en entender. «Señor, no tengo muebles. Literal, solo tengo un colchón en el suelo. No tengo ni sillas». Me miró de pies a cabeza. Luego echó un vistazo rápido al interior del departamento. Efectivamente, todo estaba vacío. «Pues alguien está haciendo ruido», dijo, bajando la voz, como si se hablara a sí mismo. «Y viene de aquí». Se fue sin disculparse. Cerré la puerta con el corazón agitado. Revisé todo el departamento. Nada. Silencio. Me volví a acostar, pero dormí intranquilo. La noche siguiente me mantuve despierto a propósito. A las 2:55 a.m. escuché algo. Fue como el sonido de algo raspando el piso, como si arrastraran una silla de madera. Largo, lento, luego pasos. 3, 4, luego silencio. Encendí la linterna del celular. Caminé por todo el departamento. Nada. Miré al techo, por si venía del piso de arriba. Pero yo vivo en el último nivel. A la noche siguiente me acosté con la grabadora del celular encendida, dejándola sobre el colchón. Dormí mal, como si algo me pesara sobre el pecho. Al despertar, revisé el audio. Durante 2 minutos, entre las 2:50 y 2:52, se escuchaban claramente pasos y algo más. Una especie de golpe hueco, como si algo o alguien cayera de rodillas al suelo. Volví a ver al tipo del 302 unos días después, en las escaleras. Me miró de reojo y dijo: «Ya ni te digo nada porque igual sigues igual. Nomás una pregunta. ¿Quién es la mujer que camina contigo?». Me detuve. «¿Qué?». «Ayer te vi por la mirilla. Pasaste por el pasillo con una mujer. No vi bien su cara. Pensé que vivía contigo, pero luego vi la puerta abierta y tú, solo». Ese mismo día bajé con el encargado del edificio para pedir acceso a las cámaras del pasillo. Me dijo que solo se guardaban 48 horas de grabación, pero revisamos juntos la noche anterior. A las 2:48 a.m. se ve claramente cuando mi puerta se abre. Salgo al pasillo, en pijama, cabizbajo, y justo detrás de mí, una figura femenina. Cabello largo, bata blanca, descalza, pero lo más raro es que no se reflejaba bien bajo la luz del pasillo, como si la cámara no la enfocara del todo, como si apenas existiera. «¿Esa es tu novia o algo así?», preguntó el encargado. «Vivo solo», respondí, con la boca seca. Esa noche ya no dormí en mi departamento. Renté un cuarto de hotel por 2 días y volví con un amigo para empacar mis cosas. Cuando entramos encontramos algo nuevo en el piso, justo al centro del departamento. Marcado con tiza sobre el cemento desnudo, había un círculo con símbolos extraños. Dentro, una palabra escrita con lo que parecía carbón: «Despiértame». Nunca puse un pie ahí de nuevo, y aunque pasaron ya meses, a veces despierto con la sensación de que alguien estuvo parado a los pies de mi cama. Y cada tanto, escucho el sonido inconfundible de una silla arrastrándose lentamente sobre el piso. Cuando me mudé al 304, conocí al vecino del 305 en mi primera semana. Se llamaba Octavio. Era un tipo reservado, de unos 50 y tantos, delgado, con barba gris mal cuidada. Intercambiamos pocas palabras, más por cortesía que por interés. Siempre parecía nervioso, como si algo lo persiguiera incluso dentro de su propio departamento. Pero vivíamos pared con pared, así que traté de mantener una relación cordial. Un día dejé de verlo. No me pareció raro al principio. Podía estar de viaje, enfermo, ocupado. Pasaron días sin que saliera,
sin que se escucharan pasos ni la cafetera que solía prenderse temprano. Fue hasta que empecé a notar el buzón del 305 rebosando de papeles que me di cuenta de que algo no estaba bien. Pregunté en recepción. Me dijeron que no sabían nada. Nadie lo había visto salir con maletas, pero tampoco habían reportado ningún problema. Supuse que se habría mudado de manera abrupta. Algunos hacen eso. Una semana después encontré la primera nota. Era una hoja doblada, empujada por debajo de mi puerta. Pensé que era publicidad. Al abrirla, leí con extrañeza una frase escrita con una caligrafía que me parecía familiar. Te quedaste dormido viendo el documental de asesinos, te roncas cuando te da miedo. Me congelé. Nadie más había estado conmigo esa noche. Vivía solo. Y sí, efectivamente, me había quedado dormido viendo un documental sobre crímenes. No lo había contado a nadie. Intenté racionalizarlo. Tal vez algún amigo había venido días antes, me vio hacerlo, estaba bromeando, pero no encajaba. Esa noche había estado completamente solo. Revisé cámaras del pasillo, pero el ángulo no mostraba bien las puertas individuales. El 305 seguía en silencio. 2 días después llegó otra nota. Ya no rezas antes de dormir. Eso te hacía sentir protegido. Ahora duermes más agitado. Ahí ya no pude fingir tranquilidad. Era cierto. Desde que me mudé había conservado el hábito de hacer una pequeña oración por las noches. Por alguna razón había dejado de hacerlo. Y sí, había tenido pesadillas. Pero ¿cómo lo sabía quien escribió eso? Fui a golpear la puerta del 305. Nadie respondió. Coloqué mi oído contra la madera. Silencio. Toqué más fuerte. Nada. Fui con el conserje y pedí que revisaran. Dijeron que el dueño del inmueble no había renovado el contrato, que Octavio ya no era inquilino, que estaba completamente deshabitado. Esa noche apenas dormí. Me acosté con la luz encendida. Dejé el celular grabando audio. Y al despertar encontré una nueva hoja, esta vez no doblada, extendida en el suelo, justo en el centro del tapete. No te preocupes, solo estoy cuidando que no te pase lo mismo que a mí. Ahí fue cuando me di cuenta de que no estaba solo, de que alguien o algo estaba entrando a mi departamento mientras dormía. Cambié la cerradura, puse una tranca, incluso una cámara frente a la puerta. No captó nada, ni una sombra, pero las notas seguían apareciendo, siempre por debajo de la puerta, siempre escritas con la misma letra, la de Octavio. Revisé documentos viejos que me había dejado el dueño del departamento al firmar el contrato. Entre ellos, una hoja con firmas de los vecinos del piso por una queja antigua de ruido. Comparé la firma de Octavio con la letra de las notas. Era la misma. Empecé a investigar. Descubrí que Octavio no se había mudado. Tampoco había avisado a nadie. Simplemente desapareció. El edificio nunca reportó su salida. Nadie lo vio irse. Y lo peor, su celular había sido encontrado tirado en un lote baldío, al otro lado de la ciudad. Fui con la policía. Les entregué las notas. Me miraron como si estuviera inventando todo. No hay delito, dijeron. Tal vez es una broma. Dejaron constancia, nada más. Hace 3 noches llegó la última nota. Hoy no vas a soñar. Hoy vas a recordar. Y la pesadilla que tuve no fue mía. Vi un cuarto pequeño, un foco colgando, cuerdas, el sonido de pasos acercándose, una voz susurrando mi nombre, pero con un tono que no era humano. Desperté con sangre en la palma de la mano. Me había apretado tan fuerte los dedos que me hice cortes con las uñas. Hoy decidí empacar. Me voy del edificio. No me importa perder el depósito. Antes de cerrar la maleta, fui a revisar por última vez debajo de la puerta. No había papel esta vez. Había una hoja arrancada de un cuaderno, con una sola palabra escrita al centro. Atrás. No me atreví a voltear. Y mientras escribo esto desde otro lugar, solo espero que él, o lo que sea que queda de él, no haya venido conmigo. Porque esta noche, mientras apagaba la luz, una nota apareció en la mesita de noche, sin que nadie hubiera tocado la puerta. Gracias por llegar hasta el final.
Si quieres seguir explorando lo más oscuro de las historias de terror, suscríbete al canal. Lo que viene es aún más perturbador. Nos vemos en la próxima historia.